Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí y que me hayan invitado también a conversar un poquito. Más que una investigación antropológica, también voy a hablar como Berenice, ¿no? Que también de alguna manera fui inmigrante en Brasil y que también me tocó conocer a varios colegas haitianos y a varios amigos que también están allá y conocer esta realidad y después llegar aquí a Tijuana y encontrarme con que se están viniendo, ¿no? Entonces, hablando de los momentos, ¿no?, que justo Catalina planteaba, ¿no?, que es el tema del mes, a mí me pareció interesante justo retomar esto para hablar de la historia, ¿no? O sea, cómo es importante hablar de un momento específico, pero cómo cada momento específico tiene una historia atrás para entender cada contexto y cada persona y cada lugar. Es importante conocer también la historia. Entonces, a mí me pareció interesante retomar justo la propuesta de un autor francés, ¿se escucha? Sí, de un autor francés que es Braudel, y justo él habla de lo que es la historia de la larga duración, la coyuntura y la historia de corta duración, ¿no? Entonces, cuando habla de la historia de la corta duración, habla más de estos momentos justos, que son como más instantáneos, estos momentos que pasan en una situación y en un lugar específico. Entonces, de alguna manera, estos momentos tienen que ver con las fotos que nos está presentando Alejandro, ¿no?, que es la migración haitiana, ¿no? Cómo fue que ahora están en 36 albergues aquí en la ciudad de Tijuana. Empezaron con 31 y ahora se sumaron 5 más y ahora son 36 lugares donde están quedándose todas estas personas que son entre niños, adultos, mujeres. Es una migración muy peculiar porque además tiene un perfil muy específico, es un perfil que además tiene baja calificación, ¿no?, como se le podría denominar, pero también hay mucha gente que está formada, mucha gente que tiene estudios universitarios. Entonces es un perfil de migración muy característico, ¿no? Y bueno, antes de hablar del momento, ¿no?, y de la coyuntura y del momento de corta duración, me gustaría pasarle rápidamente el micrófono a Alejandro para que él nos platicara un poquito cómo fue el hecho o su experiencia como fotógrafo también, ¿no? Porque de hecho a mí me pareció interesante esto de que cuando uno llega con una cámara también se siente muy intimidada la gente y ellos en particular no les gusta que les saquen fotos. Entonces, o sea, este trabajo que incluso nos presenta Alejandro también tiene que ver de alguna manera un poquito con trabajo etnográfico, ¿no? El trabajo del acercamiento del mismo fotógrafo para poder obtener este tipo de imágenes. Entonces, bueno, me gustaría que Alejandro nos platicara en cuántos albergues fue, de dónde son las fotos y justo uno de los momentos que más le hayan llamado la atención durante la obtención de este material fotográfico, ¿no? Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo esto surgió así un poco de rebote. Originalmente Berenice era la invitada, pero se le ocurre, ok, vamos a ponernos con imágenes. Y pues bueno, también tengo que hablar, supongo. Originalmente yo, ahora sí que un poco le estuve huyendo al tema, porque bueno, yo trabajé aproximadamente unos 17 años en Semanario Z. Me tocó como fotografiar muchísimas cosas como muy fuertes. Entonces yo de alguna manera empecé así como que a poner mi pie hacia afuera en los temas como fuertes, como dramáticos. Y todo el año pasado yo estuve como en otra onda y ellos empezaron como desde mayo. Y no por ello no me interesaba, me interesa muchísimo, ¿no? Es una preocupación como constante estar viendo esta migración. Y bueno, migración en general, porque Tijuana siempre ha sido este paso, ¿no?, de centroamericanos, de mismos paisanos que vienen de otros estados, e incluso, bueno, antes de ellos en la canalización de Tijuana podíamos ver muchas personas que se quedaban como en un limbo también, deportados o que llegaban aquí, no podían cruzar, etc. Bueno, finalmente pues me enfrento al tema hace poco realmente. La mayoría de estas fotos fueron tomadas empezando enero. La primera, segunda semana de enero tomé casi todas estas fotografías, excepto una o dos por ahí que las tomé en octubre, que me acerqué a los albergues, pero por cuestión de que llevé donativos o algo, pero no a fotografiar.
¿Y por qué no me había acercado tanto? Bueno, porque un poco pues esta cosa de que yo realmente soy como muy emocional y no soy como como clásico fotógrafo de guerra que no le hace nada a las cosas, porque a mí sí me afectan y me di cuenta después con los años que las cosas sí me afectan. Pues bueno, llega una periodista suiza y casi a las orejas me dice vamos a hacer esto. Y pues bueno, pues ahora sí que le entré lleno al tema y sabía que si le entraba al tema sabía que me iba a conectar inmediatamente, porque sí hay como una empatía, siempre he tenido empatía por esta cosa de la migración, etcétera. Y bueno, ya hablando en sí de los lugares a donde fui como unos 4 o 5 lugares, en zona norte, Casa del Migrante, como ya habrán visto por ahí, el desayunador del Padre Chava, e incluso quisiera puntualizar que no todos los que están fotografiados aquí son haitianos, porque de alguna manera esta Francisca, que así es su nombre, pero se pronuncia de otra manera, Francisca, la periodista suiza, tenía mucho interés también en la comunidad de africanos, que no es tanta, pero la hay también, ¿no? Por esta cosa, como desde la perspectiva europea que ella tiene, porque bueno, yo va a ser publicado en Suiza este reportaje, entonces pues para ellos es como muy importante este rollo también de la comunidad africana, ¿no? Entonces, me gustó mucho trabajar con ella porque bueno, no era de estos, era como de estos periodistas que se están las horas platicando con los personajes y eso a mí me pareció como muy importante, muy interesante, porque realmente había un interés como de parte de ella de escuchar la historia completa de los recorridos que desde Brasil, incluso desde África, los vuelos que seguramente nos contará Berenice desde la perspectiva brasileña, ¿no? No sé, como qué más les puedo decir, pues bueno, como el oficio como del fotógrafo y cómo tomarle fotos a ellos, bueno, pues yo creo que eso es como que ya con los años se va dando, cómo tener esta empatía y esta vibración hacia ellos, ¿no? No llegar de que te toma una foto y ya, sino te puedes estar mucho rato con ellos platicando, te sientas a comer, incluso le puedes decir, sabes que yo quiero aprender a cocinar y realmente yo quiero aprender a cocinar comida africana porque está buenísima, la probé y entonces todo esto vas creando como una atmósfera como de empatía con ellos y es como que muy importante a la hora de fotografiarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso pueden ver algunos retratos que son muy directos, que son como muy frontales, pero a la vez que se siente que hay conexión, ¿no? Porque finalmente tienes que hacer conexión y tienes que dejar bien claro, yo vengo a tomar fotos y que sea como todo muy honesto, ¿no? Y sienten ellos eso y creo que se puede abrir la manera de que te acepten para hacer este trabajo, ¿no? Ya, y voy a hablar. Y bueno, justo con esta experiencia, ¿no? Hablando un poco del momento, ¿no? Que ya nos platicó un poquito Alejandro. Bueno, bueno, voy a hablar rápidamente, me imagino que ya le han dado seguimiento a lo que está pasando actualmente con los haitianos aquí en Tijuana, ¿no? Es una migración que empezó aproximadamente en mayo, han recorrido 8 países, ¿no? En autobús para llegar hasta acá y bueno, el costo del viaje más o menos es entre $1,500, $2,500, utilizan coyotes para llegar, ¿no? Hay una parte en Nicaragua donde no pueden cruzar a través del autobús y entonces tienen que hacer el camino a pie y justo en ese camino a pie se enfrentan con muchos riesgos, ¿no? Asaltos, robos, han habido muertos incluso, ¿no? de los migrantes. Entonces aquí el problema es que es una migración que además viene con niños, ¿no? Que son justo de las imágenes que también pone ahí Alejandro. Vienen bebés, vienen pequeños, entonces a mí me contó una chica que se llama José Cajmi, que justo ella me estaba diciendo que incluso hasta los pañales le quitaron, ¿no? O sea, le quitaron los pañales, le quitaron la leche, le quitaron todo. Llegó aquí sin zapatos y llegó llena de ampollas en los pies. Entonces, es una migración que de alguna manera ha sido bien compleja, bien cansada, pero también yo quería platicar cómo ellos empiezan o intentan llegar hacia Estados Unidos porque se les dio el estatus de protección
después del 2010. Entonces, ellos pueden entrar a Estados Unidos, podían entrar a Estados Unidos recurriendo a este estatus de protección, pero en el momento en el que, en septiembre, por ejemplo, Obama decide frenarlo, los migrantes se quedan aquí varados, se quedan aquí en Tijuana y obviamente no tienen cómo regresar a Brasil. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Posiblemente, y yo creo que muchos ya se han dado cuenta, se van a quedar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esta cuestión también de la migración? Por eso creo que es importante no tanto pensar en esta cuestión de cómo se van a integrar, sino también cómo nosotros los podemos entender, ¿no? Que tiene que ver con esta retroalimentación entre qué es lo que ellos llegan trayendo y qué es lo que nosotros tenemos también como bagaje para poderlo intercambiar con ellos. Entonces, ahorita justo en este sentido voy a hablar un poco de lo que es la historia rápidamente, ¿no? De hecho, me llamó mucho la atención el proyecto que mencionaron en un inicio, ¿no? Que tiene que ver con justo cómo se pueden ellos ir, o pueden ir creando incluso maneras creativas, ¿no? Hablando de Creative Mornings, de empezar a adecuarse a las dinámicas de la ciudad. Entonces, bueno, rápidamente voy a hablar, ¿no? Bueno, Haití en realidad es una historia muy larga, ¿no? Llegaron los esclavos, es una isla en la cual por eso es la población negra, y es una historia realmente muy dramática la que ha tenido Haití, es una historia realmente de dictaduras, de problemas, de crisis económicas, de crisis políticas, de crisis que realmente ha afectado mucho a la población. Entonces, esta migración, de hecho, de los haitianos que vemos aquí en Tijuana no es la primera migración. O sea, ellos empezaron la migración desde finales del siglo XIX y hasta la fecha ya se habla incluso de una comunidad transnacional, ¿no? Han creado un espacio social transnacional, de hecho. O sea, los haitianos están en diáspora no solo aquí, están en Europa, están en Estados Unidos, están en Sudamérica. O sea, la migración que ellos tienen, se puede hablar que incluso tienen un tipo de capital cultural porque tienen muchísima experiencia en términos de la migración, ¿no? Aquí la situación es que justo su migración no necesariamente, sí tiene que ver con la cuestión económica, porque realmente entró en una grave crisis Haití, pero también tiene que ver con la cuestión política, ¿no? Justo en 1957 entra Duvalier, que es justo el dictador que estuvo 30 años en Haití. Él entra como presidente y decide autoproclamarse como presidente hasta la muerte. Muere, entra su hijo, después de que entra su hijo, que de hecho se llamaba Papa Doc y Baby Doc, sale el hijo, pero sale a través de una guerra civil, ¿no? Entra la ONU, Naciones Unidas, interviene para que puedan de alguna manera regularizar esta situación en el país, pero se convocan a las elecciones, queda una mujer, esta Leslie Menegatti, y justo cuando entra Leslie, dura poquito tiempo en el poder, hay un golpe de Estado. Y en el golpe de Estado, que es más o menos en 1986, se pone un gobierno provisional. Se vuelve a dar digamos, un tipo de revolución, ¿no? Movimientos, muchas protestas, y entonces es cuando empiezan a darse las migraciones. O sea, no necesariamente fueron migraciones económicas, por eso se habla como de esta ayuda humanitaria, son migraciones con un problema mucho más de fondo. Entonces ellos de alguna manera, a partir de esta dictadura, a partir de todas estas protestas, se vieron obligados a salir de su país. Es cuando incluso más o menos en 1996, 94, es cuando se empieza a dar este fenómeno del people boat, ¿no? Esta gente que empieza a huir de la isla y empieza a llegar a Estados Unidos. Y es cuando se empieza a generar la diáspora allá en Estados Unidos, ¿no? En ciudades como Miami, en Washington, en Nueva York, que es de las más importantes. Y se establecen ahí y posteriormente entra otra persona al poder, hay otro golpe de Estado y es cuando Naciones Unidas corta todos los recursos económicos para Haití y de alguna manera se empieza a promover para que también llegue un nuevo presidente, se promueven las elecciones, el presidente que estaba fue expulsado del país y entonces en 2004 es cuando se crea el MINUSTAH, ¿no? Que es no sé si han escuchado, es justo una agrupación que justo la ONU crea para que entren militares en Haití y empiecen a dar el orden.
Pero esto es mucha gente haitiana de hecho no está de acuerdo, porque esto de crear orden en realidad creó más caos. Y entonces eso lo que provocó es que la gente empezara a migrar también a otros lugares, ¿no? Porque se empezaron a crear muchas desigualdades, se empezaron a crear muchas injusticias, muchos encarcelamientos. Entonces, como ven, o sea, la historia de Haití realmente es una historia dramática, ¿no? O sea, no solo es la historia de buscar migrar por cuestiones económicas, sino que realmente es toda una crisis política que los ha llevado a una situación realmente dramática. Entonces, ya después, en 2010, sucede, el 12 de junio del 2010, sucede el terremoto, ¿no? Un terremoto que devastó la ciudad de Puerto Príncipe, devastó varios lugares ahí también aledaños, y muchas de las personas que estaban en Puerto Príncipe empiezan a migrar hacia otros departamentos, que es como le llaman ahí Haití, ¿no? Pero también muchos de ellos empiezan a ver hacia dónde pueden migrar. Y una de estas migraciones fue justo Brasil, ¿no? Porque como justo Naciones Unidas había mandado al MINUSTAH a las tropas brasileñas, ya tenían de alguna manera vínculo con el ejército brasileño y con la población brasileña. Entonces, en ese momento coincide una visita de Lula da Silva, en donde él les invita a que vayan a Brasil. Y los haitianos toman esta invitación y van. Pero sucedió un fenómeno muy parecido a lo que sucedió y está sucediendo justo aquí en Tijuana. Llegan, hacen también una ruta donde atraviesan de Haití a América, ¿no? Lo hacen en avión, algunos lo hacen en barco y después bajan hacia el sur. Pero cuando llegan a la frontera justo de Manaus y de Acre, ahí se quedan también varados, pasa lo mismo. O sea, porque es una migración que tiene redes sociales para llegar a los lugares de trabajo, pero hay mucha población que tampoco las tiene. Entonces, los que sí tenían familiares que ya estaban estudiando en Brasil, las pudieron aprovechar y pudieron integrarse. Pero los que no, tuvieron que solicitar porque además Brasil no les da asilo, Brasil lo que también les daba era un permiso de ayuda humanitaria. Entonces, ellos se quedaban ahí y en lo que les daban respuesta, que eran 3 meses, se quedaban en sitios también de religiosos. Y era la misma situación, o sea, en realidad no tenían trabajo, no tenían una red así muy conformada, pero ellos fueron generando diferentes maneras para empezar a insertarse en la población brasileña, ¿no? En este caso, por ejemplo, los grupos religiosos les ayudaron para que también empezaran a trabajar. Hicieron, y esto hasta nos va a dejar pensando qué es lo que se puede hacer acá, ¿no? en Tijuana. Hicieron como una bolsa de trabajo en donde colocaban los perfiles de los haitianos y entonces llegaban las empresas y los contrataban y les ofrecían trabajo, transporte, alimentación y además les pagaban más o menos entre 1,000 reales, 1,200 reales, que son como 5,000 pesos más o menos, ¿no? 5,000, 6,000 pesos más o menos. Y entonces ahí a partir de esas primeras inserciones al mercado de trabajo es que ellos también empiezan a abrir una nueva red en Brasil y empiezan a llegar hasta el sur. Pero bueno, o sea, también hay que recordar que Brasil, además de que es como el Estados Unidos del sur, ¿no? Porque migran muchas personas de los otros países, todos quieren llegar a Brasil para trabajar, Brasil es un lugar con un territorio muy grande, ¿no? Entonces llegar desde el norte al sur también es bien complicado, o sea, no crean que es así como de voy de norte a sur, o sea, realmente sí también es una trayectoria bien larga. Entonces ellos llegan desde Manaus y Acre, o sea, lo que es la Amazonia, y bajan hasta lo que es casi la frontera con Argentina. Entonces ahorita los haitianos están también esparcidos en todo este lugar. Y una vez que llegan allá, muchos empiezan a integrar incluso a las universidades, que es donde yo empiezo a conocer a los haitianos, ¿no? En la misma universidad, que hubo un programa en las universidades de Sao Paulo que empezaron a abrir lugares para que ellos empezaran a estudiar y para que también empezaran a llevar a sus familiares, y entonces empieza a ser un tipo de diáspora también en estas ciudades, en las principales ciudades. Y bueno, ya con esto también muchos dicen que empezaron a insertarse también en los trabajos que tenían que ver con la Copa, con el Mundial, que sí es verdad, pero de cierta manera también falta ver que antes de la Copa, antes del Mundial, Brasil ya estaba en una crisis, ¿no? Una crisis que de hecho, o sea, se desata con el golpe, ¿no? Que tiran a Dilma Rousseff del poder y entra Temer.
Entonces, en el momento que entra este presidente, realmente la crisis que ya se venía tejiendo es donde se llega como a lo más alto, ¿no? Y con estos trabajos que de por sí ya eran como muy inestables, o sea, no solo los haitianos, mucha gente en Brasil, o sea, realmente la crisis que se está viviendo ahorita en Brasil es lamentable. O sea, mucha de la gente, muchos académicos, muchos que ya tenían un trabajo seguro, empezaron a quedarse sin empleo. Entonces, si la gente que está de alguna manera recibiendo ciertos beneficios se ve afectada por la crisis, evidentemente la gente que no tiene tantos beneficios y que además tiene esta situación de migrante, la condición de inmigrante, los coloca en una situación también de vulnerabilidad. Y obviamente en esta situación donde ya las rentas son muy caras, el nivel de vida en Brasil es muy caro, o sea, pagar una renta, pagar el transporte, la alimentación se volvió absurdamente cara, o sea, con los sueldos que estaban recibiendo no les alcanzaba para seguir sobreviviendo ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recurren a este estatus de protección que les estaba dando Estados Unidos y deciden que lo mejor es irse del otro lado, ¿no? Y deciden hacer de nuevo este viaje que también les había tocado ya bien complicado, ya les habían tocado estos robos, ya les habían tocado estas experiencias bien dramáticas, pero a pesar de eso deciden irse del otro lado. Y justo cuando llegan, pues es cuando ellos se encuentran en esta situación, ¿no? Que es un poquito la situación que estaba diciendo Alejandro, o sea, es la situación en la que yo llegué aquí aproximadamente a Tijuana, llegué en septiembre, más o menos. Y bueno, a México llegué aproximadamente también en mayo, que fue cuando empezaron a llegar las primeras migraciones, las migraciones de los haitianos. Entonces, para mí mi acercamiento con ellos fue ese, ¿no? Además de que pues no platican, no hablan el español, hablan el francés. Yo de alguna manera, como tengo la lengua portuguesa, tuve oportunidad de acercarme también con eso, y de alguna manera, como también tengo amigos allá que también estaban preocupados con toda la población y amigos que también estaban migrando para acá y con los cuales entré en contacto, esto hizo que yo también me empezara a involucrar en esta situación aquí en Tijuana, ¿no? O sea, no solo en términos así de antropóloga, sino en términos también como de, o sea, yo viví esa experiencia también en la cual excluyen, porque también en Brasil excluyen a mucha de la población, o sea, no crean que es Brasil por ser esta idea así del brasileño tropical, aceptan a los negros, o sea, realmente hay mucha exclusión, hay mucho racismo, y bueno, además se les excluye por la cuestión del vudú, ¿no? Que bueno, los haitianos tienen una religión muy específica, una relación bien particular con el vudú, entonces como que se les ha estigmatizado históricamente de muchas formas, o sea, no solo por las cuestiones raciales, no solo por las cuestiones culturales, sino también por las cuestiones religiosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Es una migración que además parece que están creando, y tiene que ver con esta cuestión así de la creatividad. Ellos están usando la misma creatividad para ver de qué manera se pueden insertar aquí en la comunidad. Hay proyectos como Tijuana con trenzas, no sé si han escuchado de ese proyecto, ¿no? De las mujeres haitianas que están ahora peinando a las personas. Está también, bueno, surgió este tema del restaurante, hubo un restaurante que esa historia fue fantástica porque hubo un restaurante de una persona oaxaqueña que justo empieza a vender comida haitiana a raíz de la propuesta de una mujer haitiana que le pide que empiecen a cocinar sus alimentos y los empiezan a vender. Y aquí lo curioso de esta relación con los alimentos es muy buena, porque los alimentos para los haitianos son muy importantes, porque con los alimentos en Haití también es como se empiezan a construir las relaciones sociales, las redes de afectividad, se empiezan a legitimar ciertas relaciones. Hay una cosa que se llama la CU. La CU es como una unidad doméstica donde viven varias familias y todos comen de la misma olla. Y a partir de estas relaciones, de la comida, es que se empiezan a crear las redes de reciprocidad. Tú me das, yo te doy. Entonces la alimentación es importantísima. Y cuando yo supe de este restaurante aquí en Tijuana me pareció fantástico, porque es cómo ellos van reproduciendo su comunidad transnacional a los lugares a los que llegan, ¿no? Porque la alimentación no solo afianza las redes, sino que también con la alimentación se colocan los altares para los muertos en el vudú, ¿no? Entonces hay una relación muy cercana con la alimentación.
Y justo, bueno, estas formas creativas que tienen los haitianos y estos momentos que ellos también van desarrollando para empezar a generar sus propias redes sociales, sus propios fenómenos sociales, que también tienen que estarse enfrentando a nuevas problemáticas, y por tanto yo lo podría llamar como nuevas luchas, ¿no? Y en cada lugar a los que van llegando. Entonces, bueno, ya para finalizar, pues quería que viéramos un poquito estas imágenes, no tanto para pensar en los momentos que estamos viendo y que seguramente a todos nos ha tocado ver transitando en las calles de Tijuana, sino pensarlos como en ese instante que justo captura Alejandro, pero que atrás de ese instante, de ese momento, hay toda una historia, y creo que es importante entenderlo para que también sepamos cómo podemos retroalimentar este tipo de fenómenos migratorios en la ciudad en la que estamos transitando todos los días. En este sentido, me regreso un poco a la idea de Braudel, ¿no?, que les comentaba, este historiador de un principio, sobre la historia de corta, larga duración, de coyuntura, que de alguna manera nos permite entender y reflexionar una situación en un lugar y en un contexto específico. Con eso yo cerraría. Muchas gracias. ¿Sí?